RCR, la red que comunica y une al Perú. De RCR, Red de Comunicación Regional, estamos transmitiendo directamente nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Vamos a trasladarnos inmediatamente hasta Arequipa y gentilmente atiende la comunicación, siempre con la generosidad que lo caracteriza el doctor Carlos Timaná, director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero, Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Gusto saludarlo, señor doctor Timaná, muy amable. Buen día. No, a ti, José, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar contigo y con toda la audiencia. ¿Cómo observa usted esta situación, esta crisis política que estamos viviendo en el Perú y los probables escenarios? El miércoles el Congreso va a ver la moción de vacancia presentada contra el presidente de la República, pero en el interín hemos visto algunas movidas, algunas designaciones políticas del presidente. El caso quizá más saltante, se ha designado como director nacional de inteligencia al general Wilson Barrantes, ¿no?, que en su momento fue crítico, denunció una supuesta presión para asumir el cargo, pero también se conoce el acercamiento que tiene con Movadef, ¿no?, a través de información periodística, ¿no? ¿Cómo está analizando usted el tema, por favor? ¿Hacia dónde vamos? Mira, José, yo creo que estamos en una crisis que en lugar de encontrarle una solución, pues se agrava cada vez más. En primer lugar, el presidente Castillo pues, está tratando efectivamente de buscar personas que le sean fieles, que le sean leales, y estamos viendo que está tratando de hacer, ante la orfandad que tiene, pues una alianza con la parte más dura de Antauro Humala. Y es lo que hemos visto pues en los nombramientos en ministerios claves como el de defensa, como efectivamente también el del interior. Y el presidente pues no se da cuenta que la política de contención que había empezado a desarrollar Mirta Vázquez y que había seguido Aníbal Torres, pues le ha dado el éxito de poder seguir en el cargo. Una situación que se veía como de mucha inestabilidad, pues ha logrado generar unas mayorías en el Congreso que no quieren que se vayan. Y ahora pues está tratando de patear efectivamente el tablero sin entender muy bien qué es lo que espera obtener. En lugar de tratar de normalizar las aguas, pues está exacerbando y está generando muchas más dudas y muchos más contratiempos que no lo benefician para su propia inestabilidad. Ahora, en esta situación, o sea, es más probable, así como está actuando el presidente, que siga radicalizando más las medidas y no tenga el ánimo, como él a veces lo expresa. Ayer estaba en Cajamarca, el presidente decía que tiene ánimo de conversar con el Parlamento. Eso lo hace con qué finalidad, de ganar tiempo, de lograr un poco sintonizar con la opinión pública para un supuesto clima de tranquilidad social, pero el escenario que busca el presidente es otro, una confrontación más abierta. Es que es por eso muy errático. Yo creo que el presidente está en una disyuntiva en donde no sabe qué camino recorrer. Si efectivamente seguir el ánimo de la confrontación, o sea, que es lo que ha mostrado con la premier Betsy Chávez. Betsy Chávez no es una persona que pueda interlocutar, no pueda intercambiar, no la ven como una par sus colegas en el Congreso. Ya muchas bancadas han dicho que no se van a reunir con ella. Entonces yo creo que ese es un camino, ¿no es cierto? El camino de la confrontación, el camino de más Antauro, el camino efectivamente de tratar de ver un horizonte de una asamblea constituyente de facto, o seguir el camino de contención, ¿no es cierto? Pues que se había tratado de hacer con Mirta Vázquez, con Aníbal Torres, y es algo muy extraño, o sea, porque los congresistas por todos los medios han dicho de que lo van a dejar en el puesto. No les ha interesado efectivamente todas las miradas, caricias, señales que les ha dado pues Dina Boluarte, sino que prácticamente han dicho vamos a seguir con el presidente. Entonces no entendemos, o sea, a qué es lo que está jugando o quién le está hablando al presidente o la misma indecisión del presidente de tratar de mostrarse fuerte, pero sin una necesidad clara. El gran problema y de lo que más adolece el gobierno es que no tiene una estrategia de qué es lo que quiere hacer en lo que resta de su periodo, y trata efectivamente de llenar eso como con peleas, como con efectivamente tratar de sacar los dientes, pero luego se dice con ese tipo de discursos como el que dijo en Cajamarca.
Entonces vamos como sin sentido, o sea, vamos como un caminante errante. Ahora, ¿qué puede ocurrir si en el Parlamento no se logran los 87 votos? Aparentemente el presidente saldría fortalecido, pero a partir de ahí el presidente va a radicalizar más, o sea, ya tiene un escenario que lo puede favorecer circunstancialmente, ¿no? Pero la realidad de las cosas se podría presentar de esa manera. Si no logra los 87 votos, ¿el Congreso cree que el presidente va a ser dialogante o usted cree que el presidente nuevamente va al contraataque? Es que eso le ha resultado, a ver, hay una situación bien complicada y es no definir bien las circunstancias. El presidente Vizcarra en su momento, ¿no es cierto?, pues comenzó a pechar al Congreso y eso le sirvió. O sea, su estrategia fue tratar de tener un enemigo único, de tratar efectivamente de que todo el mundo efectivamente pues se sumara. No hay una organización, una institución más con más odio, ¿no es cierto?, o con más poca favorabilidad dentro de la opinión pública que el Congreso. O sea, en todos los países de América Latina es así. Entonces, lo que hemos visto en el último mes es que el presidente pasó de 25 a 30 en popularidad con este discurso. Ahora, el gran tema es, si él no quiere efectivamente llegar a una situación de Vizcarra, que no creo que alcance a darle pues la fortaleza, la utilización de este discurso dentro de la opinión pública para tratar de darle la vuelta a su situación. ¿A dónde nos llevaría eso? A que efectivamente está escogiendo a bueno, pues a un enemigo al que efectivamente ya pues la experiencia nos dice que efectivamente es legítimo darle la opinión pública como al Congreso, pero no necesariamente son las mismas circunstancias de Vizcarra. O sea, dentro del Congreso había efectivamente una gran mayoría, ¿no es cierto?, que era muy poco querida por el país. Ahorita el Congreso está muy fraccionado y él logra efectivamente las mayorías. Entonces, ¿por qué va a perder eso? O sea, esa es la gran pregunta que uno tiene. O sea, la única forma de hacer política entonces es simplemente atacar al Congreso. Y ya pasamos de Vizcarra acá y no hay nada más que hacer. El otro tema es el tema de la corrupción, que además hace poco se ha conocido que el presidente tiene 51 carpetas fiscales. Ayer hemos conocido testimonio de una empresaria, Sada Goraí, que le habría entregado, de acuerdo a su propio testimonio, 4 millones de soles a Salatiel Marrufo, ¿no? Persona muy cercana, en estos momentos está siendo investigada por el Ministerio Público, se encuentra detenida, ¿no? Pero este dinero, estos 4 millones, le fueron solicitados por el presidente Pedro Castillo. ¿Esto afecta o parece que ya que en el tema de la corrupción hay un efecto teflón del presidente Castillo? No, a ver, lo que pasa es que yo creo que el gran problema que hay es que la gente se está efectivamente acostumbrando a que esto es el pan de cada día, el pan de cada semana con los dominicales, y no debería ser así. El gran problema es que no hay un liderazgo también dentro de la oposición o una propuesta alternativa, y ese es el gran problema. O sea, de esta crisis no vamos a salir rápido y los que aparecen pues dan igual miedo. O sea, Keiko quiere repetir, sería su cuarta candidatura, Antauro Humala, ¿no es cierto?, pues irnos de Guatemala a Guatepeor. Entonces, el gran problema que tenemos es una crisis de liderazgos muy fuerte dentro del país, dentro de la política nacional, y de esto no vamos a salir rápido. El gran problema también que hay es del gran fraccionamiento que tenemos. O sea, están efectivamente, pues, esta derecha fuerte, ¿no es cierto?, esta derecha fraccionada. Tenemos por el otro lado, pues, a los denominados caviares, ¿no es cierto?, que tienen una fuerza mediática fuerte. Y luego tenemos, pues, estas bases de izquierda que quieren, pues, un cambio antisistema. Y entre los tres, pues no hay ninguna forma de llegar a un acuerdo sobre, bueno, pongámonos de acuerdo en los mínimos para sacar al país adelante. No lo hay. Entonces, vamos a continuar con esa situación de tire y afloje aparente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y lo que no se dan cuenta los congresistas es que si el presidente no modera su discurso, van a terminar como los que culpables o los que efectivamente terminan perdonando esta corrupción. Nosotros hemos visto algunas experiencias en América Latina, ¿no? Se presentan algunos hechos coincidentes con el caso peruano, ¿no? Ahora hay un discurso de respeto a la Constitución, hay un discurso de respeto a lo que se puede aprobar, ¿no?, en el país, pero sin embargo paulatinamente hay un control de las instituciones, ¿no?
El hecho de que el gobierno haya designado a Wilson Barrantes, una persona cercana a Movadef, de acuerdo a lo que han informado en su momento distintos medios de comunicación, también ya apunta que el presidente va a ver con otra óptica, no va a permitir probablemente ya hacia adelante dejar cabos sueltos, sobre todo en un sector clave como es la inteligencia. Es que yo creo que ahí viene el tema. A ver, el presidente, este nombramiento, yo creo que lo hace para, pues por un lado, asegurarse cierta lealtad, ¿no es cierto? A él lo importante, lo más importante es eso. Lo otro es tratar de ayudarle, pues, a amigos. Nosotros sabemos, pues, desde 2017 hasta ahora, pues, cuáles eran las personas que estaban en la base de la campaña. Pero por el otro lado, manda un mensaje, ¿no es cierto? Manda un mensaje que termina pues radicalizando más a la opinión pública, ¿no es cierto? Porque genera muchas sospechas, pero también es muy extraño. O sea, a este nuevo nombramiento se le habían escuchado denuncias de que le tocó pagar 200.000 soles, ¿no es cierto? Para poder efectivamente alcanzar una plaza, ¿no es cierto? Pues dentro de estos ascensos, ¿no es cierto?, que se vienen investigando en la época de Bruno Pacheco. Entonces, es algo bastante errático, ¿no es cierto?, que no alcanzamos a entender bien, o sea, cómo está pensando el presidente que esto le puede ayudar a él o beneficiar a él. Claro, la opinión pública lo mira así, la prensa lo mira así. El presidente tiene otro cálculo político, tiene otra orientación política, ¿no? Entonces, eso es ingresar a un terreno de confrontación directa, ¿o me equivoco? Es que, o sea, prácticamente lo que está tratando de hacer con Betsy como premier, Claro. con el nombramiento en la DIN, o sea, es efectivamente fortalecer este discurso de radicalización en un momento en que prácticamente depende de los congresistas. O hay una situación en que el presidente no se ha dado cuenta de que efectivamente este discurso lo puede llevar efectivamente a acabar con su periodo, o es que está demasiado seguro que no le va a pasar absolutamente nada en el Congreso y siente que puede hacer esto y mucho más. Una situación bastante compleja, ¿no? ¿Cómo mira la composición en el Congreso usted que sigue muy de cerca el compás político, ¿no? ¿Puede variar en algo que el Congreso, su posición que ha tenido frente al gobierno? ¿Se podría alcanzar los 87 votos o es muy remoto esto? Mira, lo único a lo que le tienen realmente los congresistas es a no poder acabar sus 5 años de periodo. Es lo único que ellos han expresado de que efectivamente no se quieren ir. Es lo único que les duele. Hemos visto, por ejemplo, pues al señor José Luna, ¿no es cierto?, que trataba de gastarse el fondo efectivamente que tenemos para desastres naturales. Entonces los vemos con una ambición desmedida, ¿no es cierto?, que la ambición puede romper el saco y están efectivamente, se sienten a sus anchas con un gobierno que, o sea, no les ofrece ningún tipo de control. Y del cual, como lo ven débil, pues sienten que pueden sacar esto y mucho más. Entonces, por eso no quieren que Pedro Castillo se vaya. Y con Dina Boluarte, pues podrían perder mucho de lo que ya han venido negociando. Y el gran problema que tenemos ahí, ¿no es cierto?, es que los congresistas sean tan miopes de que no se den cuenta que hacia dónde va, pues, la propuesta política del gobierno, ¿no es cierto? Y ahí, pues, no se den cuenta que ellos son parte, efectivamente, como del objetivo, de la forma como él trata de sentar las bases de legitimación pues ante la opinión pública y que efectivamente vaya por ellos y ellos ya sea muy tarde que reaccionan, como ocurrió con el fujimorismo. Es que no es una cosa que sea difícil, ¿no es cierto? Ya ocurrió, el fujimorismo no tuvo la muñeca, ¿no es cierto?, para efectivamente manejar esas circunstancias. Y lo mismo le puede pasar a un Congreso que ya no tiene una supermayoría, sino que tiene un poder muy fraccionado y que es muy fácil negociar para el gobierno en esa situación. Muy bien, doctor Carlos Timaná, como siempre, muy reconocido, muy agradecido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, muy amable. A ti, José, muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.